cómo está fallando su bomba sodio-potasio, no, pues no se lo podemos ver. De pronto la célula por allá tiene esos efectos y ya algo de forma indirecta. Acá de pronto lo podemos ver un poquito más fácil, ¿no? Este tipo de situación. Entonces, miren, vamos a hablar de estos eventos, especialmente, pues los vamos a resumir, los vamos a mencionar como les daba ayer o anteayer, que les decía, bueno, les daba como un listado, ¿sí? Lo que es edema. ¿Sí? Este término de edema es al mencionarlo, pues es algo que no es tan extraño. Por eso quiero que me ayuden, ¿sí? Aquí algunas de las personas que nos están acompañando, lógicamente, quieren comentarnos qué es edema, ¿sí? Si no, pues yo por aquí puedo ver algún voluntario que nos ayude en eso, ¿no? ¿Sí? Profe, Dígame. ¿no es como la acumulación de líquido en los tejidos? Bueno, listo. ¿Algún otro tiene otra definición que la podamos o que nos pueda ayudar? Pues, más fisiológicamente un poco sería, profe, como cuando hay como problemas en el transporte del líquido de los vasos hacia la matriz, hacia el tejido conectivo, sea por problemas de presión más que todo, puede ser cuando se disminuye la presión osmótica de las arterias y el líquido de la sangre, el plasma, empieza a pasar al líquido intracelular y se empieza a acumular. Bueno, listo. Entonces tomemos esos conceptos que nos han dado los compañeros. Gracias. Para comentar lo siguiente, ¿sí? Ese edema, como decía la compañera, de una forma bastante sencilla y pues bastante certera, sí, es cuando el líquido pasa a los espacios de entre las células, a los tejidos, pero ese líquido es un líquido que se podría decir, lo podemos decir, que sale de la sangre, ¿sí? Que es un ultrafiltrado de la sangre, que realmente está caracterizado porque la mayor parte de ese líquido es agua. Casi su densidad es muy similar al agua, ¿sí? Esas serían como una de las características, por eso, pues, y la mayor parte está compuesto por agua, ¿sí? Entonces el líquido sale de esos espacios intersticiales y puede acumularse en diferentes sitios, pues en el tórax, pericardio, peritoneo, pleural, bueno, en diferentes sitios se puede acumular, ¿sí? Entonces es una situación que ahí está presente, ¿sí? Ya veo que algunos ya están desertando, ya veo 47, habían 52, bueno, ¿sí? Entonces también nos toca tener en cuenta ese tipo de situación. Yo me doy cuenta ahora. Todos los que van desertando solo vienen a presentar examen nomás y chao. Bueno, entonces, miren que cuando hablamos de ese edema, dice que es localizado o es de tipo generalizado, ¿sí? Eh, el término localizado es claro porque nos dice que es una zona, es una región muy circunscrita, ¿sí? Es en una sola área donde se puede presentar, haciendo o comentándonos con esto que es muy, pues digámoslo, muy especial este proceso, porque cuando uno lo mira visto desde esa manera, ¿sí? Decimos, listo. eh, Cualquier evento, como los eventos que hemos visto, como la parte inflamatoria, pues luego podemos ver una cosa parecida, como se comenta aquí, ¿no? ¿Sí? Y cuando dice que es generalizado, pues también es clara la definición, ¿no? O sea, todo el cuerpo lo puede hacer. Bueno, pero en este sentido, tomemos algunos conceptos que el compañero hace un rato nos decía y que quiero que queden bastante claros, ¿sí? Primero, bueno, dice que las causas de los edemas pueden ser no inflamatorios o, como lo dice aquí, inflamatorios.
Lo que es inflamatorio ya lo vimos en el capítulo de inflamación, cómo se da, salía el líquido y para qué servía ese líquido que salía en estos sitios, ¿no? Es algo bastante interesante conocer ese aspecto. Pero también puede salir por fenómenos que involucren la inflamación. Y aquí muestra cuáles son ellos, ¿sí? O que aumente la presión hidrostática o disminuya la presión oncótica o osmótica o que haya mucho sodio, ¿sí? Porque el sodio retiene, o sea, la retención de sodio pues va con agua y entonces el agua va de la mano y se acumula líquido. O el otro sería una obstrucción de tipo linfática. ¿Por qué el sistema linfático? ¿Alguien me puede decir? Porque el sistema linfático es el que retira el exceso del líquido intersticial y lo transporta para devolverlo nuevamente a la cava descendente, si no estoy mal, o sí, a la descendente creo que. Exactamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. Sucede que el drenaje linfático se lleva esa cantidad de, en este caso, de, de líquido que haya salido, ¿sí? Porque ya dijimos, sale, entonces ahora sí nos toca ver a dónde es que se va a dar ese fenómeno, ¿no? Entonces, ¿a dónde está saliendo? ¿Sí? Entonces, sale, hace su función, por decirlo así, y después tiene que ya pasar puede que algunos alcancen a retroceder y regresar la sangre, pero la parte linfática se lleva una cantidad importante de ese líquido, ¿sí? Entonces, el ejemplo sería, por ejemplo, perdón la redundancia, es, por ejemplo, decirles esto, ¿sí? Por tomar la siguiente situación, ¿sí? Mm, digamos que se vaya a en su casa, ¿sí? Si yo les dijese, este día o el día de mañana, ustedes cogen todos los sitios de su casa, me refiero a los, pues, lavamanos, lavaplatos, ducha, inodoros, todo, y tapamos los drenajes. ¿Qué sucedería? Y seguimos De la con, casa. se inunda, ¿cierto? Uno dice, bueno, pues es que eso tiene que llevarse todo ese exceso. Eso es lo que pasa con el sistema linfático. A veces se nos olvida un poco. Y yo creo que siempre, y más de una oportunidad, ya les he comentado y lo seguiré haciendo, es que la parte linfática dentro de la formación que hemos tenido en múltiples generaciones de médicos, ha sido un poquito débil, ¿no? La formación de todas las vías linfáticas. Sí, porque nosotros dicen, hay arterias, listo. Hay venas y nos las nombras y nos dan una cantidad de eventos allí, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Sucede que eh, las vías linfáticas, si yo les preguntase, vasos linfáticos que conozcan, porque yo le puedo preguntar arterias, usted dice, no, arteria cefálica, arteria aorta, arteria, y yo le digo venas, y dice, no, pues la vena subclavia, la vena yugular, la vena cava, y desde el punto de vista linfático, zonas de drenaje ¿El conducto linfático. torácico? Creo que es casi el único que nos dicen nomás, ¿no? Nos dicen, el conducto torácico y como que ahí se acabó todo, ¿sí? Pero miren, en todas las zonas de nuestro cuerpo, y se lo digo porque ya hablaremos de neoplasias, en todas las zonas de nuestro cuerpo existen drenajes linfáticos, que aunque no tienen nombres específicos, sí se relacionan con ciertas áreas del cuerpo. Y eso sí es importantísimo conocer, ¿sí? Entonces, como para de pronto ir de alguna manera conociendo un poquito, irlo pues teniendo en cuenta para cuando hablemos de ese tema, ustedes ya recuerden, por decir algo, dice, a nivel del cuello,
se forman diferentes triángulos que representan el drenaje del sistema linfático del cuello. Cuando hay un cáncer en tiroides, tenemos que ver esos drenajes para mirar dónde pudo haberse ido el tumor. Cuando hay cáncer en estómago, es decir, ¿cuántos drenajes hay allá? Hay como 12 tipos de drenajes, ¿sí? Desde el estómago. Entonces, siempre es como para recordar un poquito este tema, tenemos que, si no lo pudimos, pues, profundizar, nos tocaría, pues, irlo haciendo de una manera, pues, con el interés que ello radica, ¿no? Porque a veces les digo, no, les voy a hacer examen del sistema linfático y ahí como que dicen, ahora sí estudiemos. Pero si les digo, estudianlo ahí, que es bueno hacerlo, a veces como que, y esa no es la idea, ¿no? Bueno, es como para mencionarles que esta situación también lleva a eso. Por eso miren que esta diapositiva que sigue, a pesar de que es una diapositiva que de alguna forma pues está cargada, ¿sí? No es lo que yo tengo como por costumbre colocar en las diapositivas, que sea como tan cargada, ¿sí? Pero pues es importante tenerla allí en cuenta. Lo que yo quise mostrarles es esto, ¿sí? Es decirles, mire, aquí hay ciertas, las características de estos problemas, ¿sí? Están representadas, o de estos eventos del edema, están ya sea por un incremento de la presión hidrostática, una reducción de la presión oncótica, una obstrucción linfática y una retención de sodio, ¿sí? Son los eventos que de alguna manera suelen llevar a ese tipo de situación. Entonces, ilustremos un poco lo que quiere decir, ¿sí? O lo que tiene que ver con el aumento de la presión hidrostática, ¿sí? Cuando yo digo que aumenta la presión hidrostática, ¿sí? Aquí suele darse una situación que es la siguiente, ¿sí? Es que la presión hidrostática está representada por quién, ¿por qué? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Por qué está representada la presión hidrostática? Profe, la definición. Ujú. Por el latido, por la frecuencia cardíaca, o sea, la presión con la que lo saca el corazón en la sístole. Mm, a ver, ¿quién más me da opciones? A ver. Profe, Ese- creo que es como que el peso que genera la sangre sobre los capilares. Bueno. Doctor, la Miremos, fuerza hidrostática no es la presión que hace los líquidos hacia el intersticio, desde la sangre hacia el intersticio. bueno, podemos irnos por la descripción más básica de la hidráulica, ¿sí? Incluso yo creo que les decía en algún momento, si de pronto se los comentaba, les decía, alguna vez decían, vamos a ser cardiólogo, ¿no? Pues sin demeritar la especialidad, ¿sí? Pero yo digo, para saber cardiología tiene que saber muy bien la hidráulica, ¿sí? Porque como lo que sabemos es líquido, y el líquido, de acuerdo con, no importa si sea sangre o sea agua, el líquido siempre tendrá, pues, que tendrá las mismas, que se puede decir, principios, ¿no? Entonces, esa característica de ese líquido, pues, aquí también lo suele seguir. ¿Por qué se los quiero comentar ahora? Les voy a colocar aquí una pequeña gráfica como para ilustrar un poquito esa situación del aumento de la presión hidrostática, ¿no? En el siguiente sentido, coloquemos esta imagen, que yo sé que no es nada extraña, esta imagen, sí, yo sé que ahí, sí, por estar en el mes de San Valentín, bueno, de pronto hasta les suena un poco, y bueno, pero la idea es esta. Normalmente el corazón, como sabemos, bombea sangre, ¿sí? Entonces, esa sangre, por decirla, esa sangre sale por algún vaso, aquí coloquemos la que salga por este vaso, ¿sí? Un vaso sanguíneo por el cual salga, por este vaso sale, ya, listo, por ahí sale, ¿sí? Pero también esta sangre sucede lo siguiente, ¿sí? Tiene que estar, o sea, ella va a salir por aquí, ¿sí?
pero depende de la fuerza con la que el corazón lo bombee, ¿sí? Entonces, lo dice, listo, él va a bombear esta cantidad de sangre. Pero esta sangre, ¿qué sucedía? ¿De dónde venía? ¿De qué lugar venía esta sangre? La sangre que estoy mostrando es allí, ¿de dónde venía? Mientras yo hago la imagen aquí, esta sangre, ¿de dónde venía? La que llegó a este ventrículo de y los que después pulmones. tiene que ser muy bien, viene de los pulmones, ¿sí? Entonces me dice, viene de los señores pulmones. Entonces, de estos señores pulmones, acá no los voy a hacer muy grandes, pero sí, de alguna forma que se dé cuenta, que nos demos cuenta que me refiero a ellos, ¿sí? Entonces me dice, de estos señores pulmones viene aquí, ¿sí? Entonces, son los dos pulmones, vamos del otro lado, quedó ahí. Listo, entonces ahí están los dos pulmones, ¿sí? Y estos pulmones pintémoslos de un color verde, que es el color que más o menos podemos decir, como que el oxígeno se lo pintan de color verde, digamos que este trabaja con oxígeno y son de color verde, ¿sí? Sucede que en una situación normal, usted dice, este corazón está bombeando, ¿sí? Y yo le digo esto, si por decir algo, este lado bombea 10 centímetros, ¿sí? Son 10 cc. Entonces, estos 10 centímetros, ¿sí? Que le llegan por el lado venoso al corazón, ¿sí? Él dice, yo bombeo 10. Y luego él dice, yo tengo que sacar 10. ¿Cierto? Es normal y lo que uno siempre va a esperar. Llegan 10, salen 10. Cuando este tejido, todo esto está funcionando en forma normal. Voy a hacer una pequeña línea como para mostrar que aquí, como siempre nos han dicho, de alguna forma como que si lo hubiera dividido este, ¿no? Aquí. Entonces, este aquí. Entonces, miremoslo aquí, a ver, está dividido el corazón, ¿no? Entonces, llega él aquí, ¿sí? Y está para que quede allí, ¿sí? Entonces, ahí, ¿sí? Entonces, digamos lo siguiente. Este corazón, veamos la fecha, este corazón está mandando, mejor dicho, le está llegando sangre del pulmón, ¿sí? Aquí le está llegando. Sí, la vamos a pintar negra, la vamos a hacer un poquito más gruesa para verla. Eso es lo que está sucediendo allí. Sí, y listo, llegó allí. Sí, pero el corazón bombea y va a sacar también cuánto tendrá que sacar para que todo funcione bien. ¿Qué cantidad? Si recibe 10, tiene que sacar 10. los mismos 10, ¿cierto? Y todo funciona bien si lo está haciendo de esa manera. ¿Sí? Ahora, imaginemos que el corazón, por un evento de tipo, pues, una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, un corazón, por una insuficiencia cardíaca, llega y se afecta, y entonces lo que hace aquí es esto, ¿sí? Se afecta la función cardíaca, y entonces este corazón no bombea bien. Entonces, ¿qué hace? Ya no bombea esos 10, sino que hace, bombea, en este caso, digamos que bombee 5. En ese momento ya vemos que hay un desbalance, ¿cierto? Dice, mandé 10 en el pulmón, ¿y qué sucede? Y este señor que está aquí cansado y agotado, bombea 5. ¿Cuál será la pregunta allí?
¿Cuál será el inconveniente y la pregunta? ¿Cuál será? ¿Qué pasa con los otros 5? Exactamente. ¿Qué pasa con estos 5? Entonces, en ese instante, esos 5 que él no bombeó van a regresarse. ¿Sí? Se van a regresar. Entonces, aquí ya no queda 10, sino que en el siguiente latido ya no tendrá que bombear. Este de acá le va a llegar no 10, sino 15, los 5 que se regresaban. ¿Sí? Esto se va a empezar a regresar. ¿Sí? Coloquémoslo como para dar esa señal. ¿Sí? Copiar, pegar. Mire, aquí. Pero lo vamos a cambiar de color porque se está regresando una situación bastante complicada que se regresa allí. Y entonces vemos esto. Aquí. ¿Sí? Se regresa. Y al regresarse, este evento hace que cada vez que se regresa haya mayor cantidad de volumen acá. Con todo esto, porque esto lo veremos con mayor detalle cuando hablemos de falla cardíaca, con todo esto hay mayor volumen acá. Entonces, la presión hidrostática, ¿sí? La presión hidrostática está directamente relacionada con el volumen. ¿Sí? Si hay más volumen, en este caso, de sangre en este sitio, va a generar mayor presión, como decía ahora uno de los compañeros, mayor presión en las paredes y que él trate de salir. ¿Sí? Entonces, es uno de los eventos bastante importantes de, o sea, entonces, con este ejemplo he querido nada más ilustrar un poco en qué consiste ese evento. ¿Sí? Consiste en que ya esta situación nos lleva a ese proceso, ¿sí? Nos lleva a que se dé un aumento de este volumen, este cambio se vuelve más ancho y cada vez con el tiempo lo que podemos encontrar es que este pulmón empiece a llenarse de líquido, ¿sí? Digamos que quede de un color así y empieza a colocarse de mayor cantidad de líquido por el líquido que está recibiendo, y no ese pulmón, sino todos los pulmones, empieza a suceder eso, ¿sí? Se empieza a llenar de líquido porque está saliendo del espacio intravascular, del espacio intersticial. Y los pulmones, pues, le van a dar esa opción de que lo haga. Miren que aquí estoy hablando de una falla a nivel del corazón izquierdo, ¿no? Entonces, como para mencionar un poquito, la presión de tipo hidrostática. Y solamente terminemos hablando de este último evento, ¿sí? Ahorita ya en la próxima clase les hablo un poquito más del otro, pero miren, ¿sí? O sea, mañana. Entonces, miren, la presión hidrostática es la que ayuda a que salga el líquido al espacio intersticial, ¿sí? Cuando aumenta ese volumen, depende de esa cantidad de volumen que hay, entonces se hace ese aumento. La presión oncótica o osmótica, que algunos también la mencionan, la presión que ejercen las proteínas, ¿sí? Y yo le he dibujado esto, es como cuando, mire, aquí digamos, como cuando esta dice, yo me quiero ir, ¿sí? Y estoy aburrida, me quiero ir, y se quiere salir el líquido, el agua. Como si fuera una fiesta, yo estoy aburrida y me voy. Y vienen las proteínas y dicen, no, no se vaya, quédese, vea, esto se compone, vea qué buena música, quédese. Por tomar un ejemplo un poquito gracioso allí, como para decirle, esta va a tratar de retener el agua que se quiere salir. Esta quiere salirse y esta la trata de retener. Esto finalmente genera un equilibrio, como el que muestra más o menos acá. Trata de generar un equilibrio entre la presión oncótica y la presión hidrostática para que no salgan grandes cantidades. Cuando esas cantidades son bastante altas, ahí empezamos a ver lo que es el edema. ¿Listo? Dejemos allí y mañana miramos yo lo que es la presión de tipo más, la presión oncótica y algunos otros ejemplos que nos ayuden a ilustrar este tipo de situación. ¿Listo? Entonces ya mañana ya nos podemos a profundizar más esto y miramos otros conceptos. ¿Listo? Entonces, que tengan una feliz noche. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Hasta luego.
Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, profe.